Hola, muy buenas tardes, yo soy Santiago Torres, su presentador de confianza y hoy estamos en una semana más en el podcast de Historias de la TAM. Hoy traigo a dos invitados muy especiales de la República Argentina. Primero, Esteban Echeverría, un gusto. Muy buenas tardes, Torres. Es un placer venir a este podcast para hablar de la situación de mi país. Bueno, el otro invitado especial, como les había prometido, Juan Manuel de Rosas, gobernador y caudillo también de Argentina. Muchas gracias, Torres, por la invitación. Es un placer para mí también estar aquí y tener la oportunidad de poder discutir acerca de la historia de nuestro país. Bueno, la verdad es que para mí es mucho tenerlos acá, personajes tan importantes de la historia argentina como ustedes dos. Es un halago poderlos encontrar una semana más en este podcast tan especial para mí. Bueno, primero quiero dar un contexto. La mayoría de países de América Latina estaban saliendo de una independencia y Argentina no era una excepción. Esto generaba violencia y cambios sociales y políticos, nuevos gobiernos y nuevas leyes. Esteban, ¿me podrías por favor dar un contexto general de lo que estaba pasando en tu país? Sí, señor. Bueno, resulta que, como muchos otros países de Latinoamérica en su momento de independencia, nosotros también teníamos ese conflictico interno, que era la pelea entre lo que sería unitarios y federales, que sería algo como derecha e izquierda actualmente. Y bueno, los unitarios principalmente querían que se centralizara el poder en un solo lugar y pues que todo se hiciera en ese lugar, como las reglas, las decisiones importantes y todo eso. Pero los federalistas, o los federales, perdón, querían que el poder no fuera en un solo lugar, sino que el país se dividiera por estados, y en el que cada uno se gobernara por su propia cuenta, que tuviera su propio gobierno. Pues entonces ese era el problema en el que nosotros no pudimos ponernos de acuerdo y se desarrollaron bastantes eventos violentos. Así es, Esteban. De hecho, nuestro conflicto, yo como unitario y tú como federalista, no era únicamente por poder, como muchos creen, sino también por la verdadera representación de las provincias que en muchas ocasiones se sentían reprimidas o olvidadas por la capital, Buenos Aires. Uh-huh. El problema también con el federalismo nuestras ideologías en general es que nosotros, cada uno, luchaba por su bando, por lo que le beneficiaba, y realmente no por la ideología y el método de gobierno que le beneficiaba en realidad a todos y al país. Ese fue nuestro problema principal. Claro, y desde mi punto de vista, nosotros buscábamos el equilibrio entre la nación argentina, ¿sí? Buscábamos igualdad entre las culturas de las regiones para lograr, digamos, un equilibrio en la nación. Uh-huh. El problema fue los episodios de violencia que hubieron en contra de las personas que no pensaban igual, lo que generó más que todo conflictos, más que avances y aún más descontento que desembocaron pues en lo que pasó, en escenas sangrientas, asesinatos y violencia que se hubiera podido evitar en algún momento. Sí, en ese punto siento que estoy de acuerdo contigo, ya que la mayoría de países que se independizaban siempre tendían a volverse violentos para que alguien fuera gobernador o que alguien ganara ese poder político. Bueno, con lo que acabo de escuchar, la verdad es que no cabe duda que las dos posiciones tienen muy buenos argumentos y muy buenas razones para poder luchar por la política de este país. Aunque es verdad que en tu gobierno, Juan Manuel, también hubieron varios derechos vulnerados y una situación de intranquilidad extrema, ya que había demasiada violencia y mucha inseguridad en el país como tal. Esteban, ¿cómo afectó esto a tus obras? Pues la verdad es que gracias a estos episodios de violencia fue que mis obras tomaron un aire de sátira y al mismo tiempo crítica lo que estaba pasando en ese momento. Y pues mi ejemplo más obvio y el más popular sería El Matadero, ya que pues el Matadero representaba esas naciones, esos lugares olvidados por el gobierno central, que se encontraban en un estado de hambre, de enfermedad, de un constante olvido y todo eso. Y pues las escenas violentas significaban la constante violencia que había hacia el otro bando, que se podría decir que eran los federales. Más que un pequeño dato curioso es que la muerte del niño
que se muestra a mitad de la obra, significaba lo poco en cuenta que se tomaba la muerte de personas que eran de bajos recursos y asimismo volviendo al tema del olvido. Y sobre él también había muchísima sátira, burla indirecta hacia pues el gobierno de El Pueblo de Rosas por lo que estaba pasando. Pues mira, Torres y Esteban, yo no niego que El Matadero es una obra bastante fuerte, bastante profunda. Sin embargo, no comparto pues la opinión de ustedes dos, porque desde mi punto de vista, mi gobierno lo que buscaba era estabilidad y orden en tiempos de anarquía. Recordemos que estábamos saliendo del dominio colonial y estábamos apenas estableciendo un gobierno propio. Además, la libertad que tanto hablaban ustedes era, en algunos casos, se convertía en libertinaje. Y mi deber, nuestro deber como gobierno electo, era mantener el orden y la seguridad de la ciudadanía, aunque en algunos casos hayamos pasado por encima de los derechos humanos. Sí, señor. La cosa es que yo también admito que su gobierno tenía un muy buen lugar, un muy buen estado, era una buena idea en su momento para aplicarla y pues hubiera podido haber funcionado. El problema es que hacer un gobierno de un lado demasiado extremo jamás es bueno, ya que pues también hay que tener en cuenta de que el otro lado también puede tener buenas ideas y que le puedan servir al país, y más que todo la libertad que se buscaba no era tanto como libertinaje, o sea, sí había que regularla, pero más que todo era libertad, lo que llaman actualmente libertad de expresión, una libertad de nosotros poder expresar nuestras ideas sin que se nos persiga. Esa era la cosa, no tanto como la libertad colonial, que era la que acabamos de salir. Su idea principal de gobierno era muy buena, pero en mi honesta opinión es mejor mantener un gobierno que esté más que todo en el centro, ni muy a un lado ni muy al otro, para poder mantenerlo estable, más que todo, y pues considerar buenas ideas de ambos lados. Esteban, ¿tendrás otras obras que también hubieran hablado de ese gobierno o no tendrás más obras? Sí tengo, pero mis obras más populares son más que todo poemas, como La Cautiva, ya que representaba más que todo el mismo tema, que era federales contra unitarios, con el secuestro de un soldado Brian y su esposa María a mano de los indios y la cantidad de penurias que pasan estos, ya que representaba que los unitarios en ese momento normalmente más que todo el grupo La Mazorca solía perseguir mucho a las personas que eran de un corte federalista y más que todo matarlos, torturarlos y así. Entonces ese poema trataba más que todo de simbolizar eso. Bueno, de hecho ahora que mencionabas el tema de la libertad hace un momento, sí, en el gobierno de él pues incrementaron los impuestos y subieron los gastos, y pues el papel de la libertad, la verdad es que también fue una causa para luchar por esta independencia y por esta represión, digamos, que había pues en ciertos gobiernos. Ahora te quería preguntar a ti cómo este concepto ha evolucionado desde que Argentina se independizó hasta que encontró el primer gobierno estable. La cosa de la libertad lleva desde hace rato, desde la Ilustración. La libertad desde la época de la Ilustración pasó a ser una cosa a la que vale la pena pelear por. Y pues desde nosotros antes queríamos la independencia colonial, más que todo para pues, tener derechos. Eso era, porque los españoles tampoco, ni siquiera a sus descendientes criollos les dejaban un poquito de campo. Entonces, bueno, pasó la independencia, eso. Y pues ahora por lo que se lucha y se sigue luchando es por lo que llaman libertad de expresión. Poder expresarse como tú quieras, dar tus ideas sin miedo a que te desaparezcan. Eso es, lo vuelvo a mencionar. Bueno, pues sí es verdad que la independencia nos dio la oportunidad de un cambio drástico, un nuevo inicio
en nuestra nación, pero también trajo consigo varios desafíos internos. Yo como cabeza al mando pues, del país en ese momento, busqué proteger la soberanía de la nación y proteger la estabilidad territorial en tiempos de inestabilidad, como lo había mencionado antes, y quizá por eso pues descuidé, digamos, los principios de la humanidad y pasé por encima de los derechos pues, del pueblo argentino, quizá dejándolos en condiciones precarias, ignorando las comunidades más marginadas y básicamente abandonándolos como país, siendo esta mi responsabilidad como gobernador. Sin embargo, la libertad de todos debe estar acompañada siempre de responsabilidad y eso es lo que yo buscaba con mi acción. Sí, en ese punto coincido con tu opinión, ya que al fin y al cabo la libertad es algo que se debe aprovechar y es un valor fundamental en la vida. Igual, de todos modos, como pues ya lo dijo Esteban, lo dijiste tú, Torres, la libertad es algo cambiante, cada cierto tiempo va cambiando. Igual es muy importante tener en cuenta los errores que cometimos en el pasado para no volverlos a cometer en nuestro futuro y así poder seguir construyendo una nación cada vez más fuerte, más unida. Bueno, definitivamente ustedes vivieron años muy difíciles. En conclusión, los tiempos han evolucionado y cada uno intentó defender su ideal como podía, tú con tu gobierno y pues yo con tu literatura y pues la verdad estoy muy de acuerdo con eso, con las opiniones de cada uno. Fue un gusto tenerlos para mí acá en Podcast de Historias Latam, pero vuelvan pronto, su presentador de confianza, Santiago Torres, se despide y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Chao.